Buenos días. Quisiera comenzar agradeciendo al Instituto por la posibilidad de hacer esta presentación, eh, tratando de poner siempre en vigencia y en valor la fuerza y el dinamismo del pensamiento de Santo Tomás para la comprensión de todas las ciencias en general, pero principalmente de las ciencias humanas. No no por nada ha sido llamado Santo Tomás, ¿no?, doctor en las humanidades. Y bueno, es mi intención tratar a la luz del pensamiento de Santo Tomás, pero principalmente a la luz de su doctrina sobre la gracia, una realidad fundamental que atraviesa a todo hombre y que de hecho nos encontramos los psicólogos muy habitualmente en nuestros consultorios, que es el matrimonio y la vida familiar, ¿no? En qué medida la enseñanza de Santo Tomás nos puede permitir, no solamente para comprender esta realidad que es de orden natural, elevada a sacramento por Cristo, sino también para plasmar unos lineamientos prácticos en el orden terapéutico. En este sentido, me voy a permitir hacer una primera pequeña reflexión sobre el pensamiento de la Quinate, sobre uno de los aspectos que habitualmente más consideramos y que seguramente habrá sido tratado de manera muy reiteradas en estos jornadas y en estos encuentros, y es la visión arquitectónica que tiene Santo Tomás en relación a la unidad de la naturaleza y la gracia, ¿no? Como señalaba Maritain en su famosa obra Los grados del saber, que tenía por subtítulo Distinguir para unir, este es un aspecto que se ve claramente en el pensamiento de Santo Tomás, ¿no? Naturaleza y gracia se unen y se distinguen, y es gracias a este orden sobrenatural de la gracia, la participación de la vida divina en el hombre, que la naturaleza es transformada, es elevada por una potencia, por una capacidad que tiene de poder ser elevada a un orden sobrenatural que Santo Tomás denomina potencia obediencial, ¿no? Si la naturaleza humana es capaz de ser elevada al orden sobrenatural, esto hunde sus raíces en la misma encarnación, porque eh, si Cristo pudo hacerse hombre es porque ya había en la naturaleza humana cierta capacidad de poder ser asumida por la divinidad, ¿no? Ahora bien, esta relación naturaleza y gracia Santo Tomás la trata muy magistralmente en varias de sus obras, pero claramente en la Suma Teológica, sobre todo en el Tratado de la Gracia, se ve, ¿no? Lo podemos encontrar también en el Tratado de las Virtudes, donde se hace presente, como diría el Padre Arintero, todo un organismo sobrenatural que supone para la perfección del hombre y así de esta manera alcanzar su fin último, ¿no?, que vale la pena recordar para Santo Tomás. El fin último de la vida humana siempre es de orden sobrenatural, ¿no?, porque es el fin perfecto, ¿no? Hay un fin propio de la naturaleza que es imperfecto. Ese fin imperfecto y se incluye en el fin perfecto, ¿no?, que es de orden sobrenatural, que consiste, lógicamente, como lo señala toda la tradición y lo señala la doctrina cristiana, en la visión beatífica, ¿no? Ahora bien, para que el hombre pueda alcanzar ese fin último es necesario ser transformado y elevado por la misma vida divina, que es la gracia, ¿no? Esto que nosotros encontramos en el orden individual y personal, es decir, cómo la gracia eleva al orden sobrenatural y da firmeza y constancia para que el hombre pueda alcanzar su fin, ¿no?, que es sobrenatural. Esto Santo Tomás lo señala mencionando todo el conjunto de dones y virtudes que se reciben con la gracia santificante, los dones del Espíritu Santo,
las virtudes morales infusas, las virtudes teologales, ¿no? Todos estos dones, estas virtudes, perfeccionan la naturaleza, la elevan y la perfeccionan. Sin embargo, y esto es lo interesante del pensamiento de Santo Tomás, no se confunden los órdenes, sino que se complementan, se perfeccionan, se integran, pero la gracia sobrenatural y el conjunto de sus virtudes, pensamos por ejemplo en las virtudes morales infusas, que perfeccionan a las virtudes morales de orden natural correspondientes, eh, le dan al hombre una cualidad estable para alcanzar un bien, en este caso medios, que permiten llegar a un fin sobrenatural, con una estabilidad y una fortaleza que se es recibida gratuitamente, es decir, el hombre la recibe pasivamente porque Dios la infunde, es decir, no hay actos adquiridos para recibir virtudes infusas, ¿no? Dios las da, ¿no? Ahora bien, estas virtudes infusas lo que le van permitiendo al hombre es ir alcanzando su fin propio. Y no solamente le permiten realizar acciones que van más allá del orden natural, porque la razón dictaminaría como acciones que son propias de un bien, ¿no? Acorde a la naturaleza, sino que le permiten obrar más allá de la naturaleza, ¿no? Es decir, la razón iluminada por la fe descubre un orden superior en la realidad y el hombre es dispuesto, por estas virtudes infusas, a poder obrar conforme a un orden que supera la propia capacidad natural de operación, ¿no? Bien, esto lógicamente se completa con las virtudes teologales, con los dones del Espíritu Santo, ¿no? Donde Santo Tomás señala, ¿no? La importancia y el lugar primordial que ocupa el don de sabiduría. Ahora, esta realidad que es personal, individual, de alguna manera, podríamos decir análogamente, se da en la vida familiar, ¿no? Es decir, en la vida familiar es el matrimonio es una vocación de orden sobrenatural que está en orden a la perfección de los cónyuges, ¿no? Para que esa perfección se pueda dar, es necesario vivir el matrimonio y la vida familiar como una vocación, ¿no? Un medio específico para alcanzar ese fin último de la vida humana. Bueno, esto que estábamos planteando acá de un modo teórico y que para Santo Tomás supone realmente una transformación interior por el camino de la oración, de los sacramentos, de las acciones buenas y fundamentalmente siendo dóciles a las mociones de la gracia, eh, presenta hoy en día eh, una gran dificultad al momento de encontrarnos con distintos tipos de matrimonios que se acercan a nuestro consultorio, ¿no? Lo primero que podemos señalar y que podemos encontrar es aquellas parejas que no viven la realidad del sacramento del matrimonio, ¿no? Esto es muy habitual, es decir, parejas convivientes que se quieren naturalmente, que inclusive se han abierto a la vida, ¿sí? Pero por diversos motivos, ¿no? Hoy los motivos pueden ser muchos, ¿sí? No necesariamente siempre eh, supone en la persona un rechazo explícito al orden sobrenatural. Muchas veces hay ignorancia, muchas veces hay cierta tibieza de vida que ha llevado a esta situación. No se posee la gracia del sacramento, ¿no? Entonces, es fundamental tener presente que es imposible afrontar la vida
matrimonial y la vida conyugal sin la gracia sacramental, ¿no? ¿Por qué es esto así? Porque precisamente la gracia del sacramento es una ayuda específica que Dios da a los cónyuges para la propia perfección, pero a su vez para la ayuda mutua, para el crecimiento entre ambos, para el ejercicio de la caridad. Eh, sobre este punto, es importante hacer alguna distinción, ¿no? Es decir, muchas veces cuando estas parejas o inclusive los matrimonios con el sacramento vienen al consultorio, hacen demasiado hincapié en cierta complementariedad psicológica de los cónyuges, ¿no? Es decir, es cierto que muchas veces podemos hablar de matrimonios más o menos felices porque se da cierta simpatía, cierta empatía, cierta connaturalidad en el orden de los afectos, eh, y esto muchas veces hace que haya como cierta compatibilidad psicológica, ¿no? Ahora bien, muchas veces esta compatibilidad psicológica no se da. ¿Mm? Y esa incompatibilidad se hace presente en diversas ocasiones en los consultorios como fuente de inconvenientes para la vida conyugal, ¿no? Acá es donde, cuando los esposos tienen claro el fin del matrimonio y tienen clara la dimensión sobrenatural del sacramento del matrimonio, toda esa realidad toma un nuevo cariz. ¿Por qué? Porque si uno comprende el matrimonio como algo pensado por Dios para el propio crecimiento en la caridad, en el perfeccionamiento y a su vez también el crecimiento del cónyuge, no necesariamente esa persona, ¿no?, con la cual nos hemos unido por medio del sacramento es compatible solamente desde el punto de vista natural, ¿no? Es decir, hay una compatibilidad más profunda, más espiritual, de orden sobrenatural, que implica un misterio, ¿no? Ese misterio se va desenvolviendo, se va descubriendo a lo largo de los años, a lo largo también de la vida matrimonial y de la vida familiar, y es esto lo que el terapeuta tiene que ayudar a descubrir en sus pacientes, ¿no? Descubrir la dimensión sobrenatural del sacramento del matrimonio, hacer descubrir también cómo esa dimensión sobrenatural está en función de un plan que Dios tiene pensado para ambos y para cada uno de los miembros de la familia, y saber entonces que sin ese descanso en el orden sobrenatural, sin la ayuda de la gracia, es imposible llevar adelante el matrimonio en su dimensión más plena, ¿no? Y por eso no solamente encontramos parejas que se acercan a la psicoterapia, sino también nos encontramos con distintos tipos de matrimonios que atraviesan crisis o dificultades, ¿no? Estas crisis o dificultades pueden ser de muchos tipos. Hay algunas crisis que podríamos incluir como crisis vitales, ¿no?, que tienen que ver con no solamente cambios de edad y de etapa individuales de los cónyuges, sino también el mismo matrimonio, ¿no?, como puede ser la llegada de los hijos al comienzo de la vida matrimonial o eh, la ida de los hijos en muchos años más adelante, con esto que a veces se ha denominado en psicología el síndrome del nido vacío, etcétera, sino que
y creo yo esto es lo más importante, tenemos que comprender cómo la función del terapeuta es ayudar a reencontrar esta dimensión sobrenatural y a volver a encontrar el fervor y ese amor de caridad que se da entre las cónyuges. Muchas veces lo que se pierde es el cariño, muchas veces se produce como un cierto desgaste emocional, afectivo, y es acá donde uno puede ver directamente cómo distintos actos personales rechazo, de no colaboración con el orden sobrenatural, se expresan también en la vida matrimonial, ¿no? Es decir, cuando nosotros no somos generosos con Dios, cuando no colaboramos con Él, cuando no secundamos la acción de la gracia, eh, indefectiblemente eso se expresa también en la vida matrimonial y en la vida familiar. Por eso toda psicoterapia, en general, pero toda psicoterapia que intente colaborar en el crecimiento de un matrimonio en crisis, tiene que tener siempre como prioridad ayudar a hacer crecer en el amor y en la generosidad, ¿no? Esa generosidad que es contraria a toda forma de egocentrismo, que siempre es la raíz de toda neurosis psicológica, ¿no? Es decir, como lo señalan Adler, Allers, o por lo menos la mayoría de los psicólogos, las responsabilidades, cualquier rasgo propio, ¿no? Cualquier acción que vaya engendrando en nosotros una disposición al narcisismo, al egocentrismo, es contrario a la caridad. Y esa caridad, lógicamente, se ve dañada, y el primer efecto de ese daño contra la caridad es perder la dulzura, la paz, la alegría, y eso se expresa fundamentalmente en la vida familiar, en la vida matrimonial, ¿no? Por eso, invitar a la generosidad en la psicoterapia supone perdonar, ¿no? Que es un ejercicio enorme de la caridad, es un don, ¿no? Es decir, cuando nosotros perdonamos, eh, decidimos, y eso es cierto, ¿no? Es un acto deliberado nuestro por el cual perdonamos algo, pero ese ordenamiento emocional y afectivo es un don, ¿no? Es un don el sí libre total del perdón, y es un don también ese efecto que se produce en nosotros, ¿no? Bueno, la vida matrimonial se centra sobre ese perdón, ¿no? Fundamentalmente, permanentemente, tanto de aquello que hacemos como de aquellas cosas que padecemos. Supone generosidad la vida matrimonial porque supone una entrega permanente al otro, ¿no? Creo que este es uno de los puntos que hoy en día podemos observar con más claridad. Es un obstáculo, ya sea para la conformación del matrimonio y del compromiso conyugal, ¿no? Eh, Estamos educados en una sociedad que fundamentalmente nos hace pensar en nosotros mismos, nos pone a nosotros como centro, y esa centralidad indefectiblemente nos desordena, nos hace no poder amar al otro en profundidad, y esto es totalmente contrario al núcleo del matrimonio, ¿no? Entonces, una psicoterapia tiene que eh, tiene como un doble camino, ¿no? Siempre un primer camino que podríamos llamar más analítico, más intelectual, de poder comprender esta situación, de poder ver con claridad, verme con claridad a mí mismo y ver con claridad al cónyuge, pero después tiene una dimensión eh, más resolutiva, ¿no? Más práctica, que consiste en cambiar. Y esos cambios tienen que ver con acciones concretas que tenemos que ir haciendo para engendrar en nosotros otras disposiciones, para saber
cuáles son aquellas limitaciones que el cónyuge tiene y cuáles son las que yo tengo, ¿no? Bueno, todo esto eh, es tarea del terapeuta, ¿no? Y el terapeuta lo tiene que hacer con el ejercicio del arte que va desarrollando y mostrando siempre, me parece fundamental en esto, eh, una dimensión esperanzadora, ¿no? Es decir, siempre es posible, con la ayuda del orden sobrenatural, de la gracia, sobre todo de la oración y de los sacramentos, ir transformándonos interiormente y velar también por la transformación de nuestro prójimo, ¿no? No hay ninguna situación en el orden conyugal que no se pueda resolver con más generosidad y más amor, ¿no? Creo que eh, esto es algo que tenemos que transmitir permanentemente como terapeuta a los cónyuges, ¿no? Cuanto mayor generosidad, más entrega, más amor, ¿no? Bueno, entonces es posible que se den los cambios que tienen que darse, ¿no? Creo que la obra de Santo Tomás, principalmente el Tratado de las Virtudes y el Tratado de la Gracia, es una fuente fundamental para todo terapeuta cristiano, ¿no? Ahí nosotros podemos encontrar una fuente clara para iluminar nuestro quehacer práctico, terapéutico, ¿no? Es decir, realmente la gracia tiene una dimensión sanante, ¿no? Esa dimensión sanante que es transformante de nuestra personalidad también es transformante de la comunidad, ¿no? Y de las amistades, ¿no? El matrimonio es una amistad, ¿no? Una amistad muy particular, cuando el hombre se va transformando por la acción de la gracia y va dejando obrar en él todo este conjunto de dones y de virtudes, siempre en orden a la unión con Dios, también se van transformando las relaciones, ¿no? Y la gracia nos eleva para poder ver desde aquella altura la dimensión exacta, la envergadura, el peso, la profundidad de las distintas limitaciones, de los distintos obstáculos, de las dificultades que se pueden dar en la vida conyugal, ¿no? Recordando que todas esas dificultades, obstáculos, limitaciones están permitidos por Dios en orden a nuestra salvación y de nuestro cónyuge, de la familia, ¿no? Creo que dar esta visión en concreto, es decir, haciendo que la persona encuentre en su propia vida todos estos signos de los que estamos hablando, es la tarea propia del terapeuta cristiano, ¿no? Muchas veces esto no se da en un diálogo con un matrimonio, muchas veces nos llega al consultorio solamente uno de los cónyuges, porque por rechazo, por no aceptación o por un montón de motivos no es posible conversar con ambos cónyuges, pero inclusive trabajando con uno de ellos es posible hacer ver esto, ¿no? Esta mano de Dios que está detrás del matrimonio como vocación, ¿no? Bien, bueno, eh, mi intención era compartir un poco con ustedes estas reflexiones acerca del sacramento del matrimonio y saber que es posible trabajar desde la dimensión terapéutica estos aspectos. Yo lo he trabajado con muchos matrimonios, individualmente, comunitariamente, con muy buenos resultados. A veces las situaciones con las que nos encontramos ya como terapeutas son situaciones que están, por decirlo así, ya definidas y a veces no es mucho lo que podemos hacer desde el punto de vista del acercamiento de los cónyuges, pero sí siempre podemos recordar que hay una unión que es estable, ¿no? El sacramento es una unión que no se puede romper, ¿no? Salvo, ¿no?, por la muerte de uno de los cónyuges, ¿no? Entonces, eh, esa unión tan misteriosa, tan profunda, ¿no?, que San Pablo nos recuerda que es la misma que tiene Cristo con la Iglesia, esa unión es un misterio.
Y entonces es importante hacerle presente a nuestro paciente que se está unido al otro, ¿no? Se está unido al otro por un sacramento, se está unido al otro por una gracia, y descubrir esa misión, esa riqueza, esa vocación implica la vida familiar y el sacramento del matrimonio, ¿no? Bueno, no era más que compartirle esta reflexión iluminadas por el pensamiento de Santo Tomás para, bueno, en el caso de aquellos que son terapeutas, animarlos a ejercer la terapia en los matrimonios o en la terapia individual cuando las dificultades son principalmente matrimoniales, orientarlos a poder llevar adelante una terapia centrada en la acción de la gracia y en la transformación individual y del matrimonio. Y para aquellos que no, espero que haya sido de interés para profundizar, ¿sí?, en la riqueza del pensamiento de la Quinate y la vigencia actual de su obra, aún en el ámbito terapéutico. Bueno, muchas gracias.